Queridos amigos, hoy la Iglesia celebra, hoy día 2 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de la presentación del Señor en el templo, tradicionalmente conocida como la fiesta de la purificación de Nuestra Señora. Vamos a ver en este vídeo hoy, vamos a tratar monográficamente sobre esta fiesta, su origen, su historia, su liturgia, su significado, su espiritualidad, para así ayudarnos mejor a poder vivirla cuando se celebre. Vamos a empezar hoy, ahora mismo, hablando de algunos rasgos de su historia. Los primeros datos que tenemos de esta fiesta litúrgica de la presentación del Señor lo encontramos en Jerusalén en el siglo IV y nos ha llegado gracias al testimonio de una española, de la peregrina Egeria, la famosa peregrina Egeria, que era una religiosa, se supone, se cree, de origen gallego, que aproximadamente hacia el año 380 hace una peregrinación por lo que hoy se conoce como Tierra Santa. Y allí anota que el día 2 de febrero, o mejor dicho, el día 2 de febrero para nosotros, ¿no? Pero bueno, ella cuenta de un día en el que hay una procesión, en el que no hay velas, pero sí que se llega a un lugar indicado, no sabemos exactamente cuál, si es una basílica, si es un punto en concreto, pero dice que llegado a ese lugar se celebra la Santa Misa y se lee el pasaje de Lucas 2, 22, 40, que es el texto de Lucas en el que narra el día que la Virgen y San José acuden al templo de Jerusalén a presentar al niño Jesús y lo toma en brazos el anciano Simeón. Poco a poco, en ese margen del siglo IV al siglo V, esta fiesta ya se extiende por Antioquía de Siria, por el Asia Menor, y la encontramos ya en el siglo V, en Egipto, en el Egipto cristiano, en el Egipto en el que hoy son los coptos, los famosos coptos que escuchamos muchas veces en la televisión, que son objetos, ¿verdad?, de tantos atentados y de tanta muerte. Bueno, pues esos coptos que son los egipcios originales, antes que los musulmanes allí. Ya digo, en el siglo V. Y en el siglo VI vemos que esta fiesta también la encontramos en Bizancio, en la antigua Constantinopla. Al comienzo, esta fiesta, como la Navidad, en primer lugar, al principio se celebraba el 6 de enero, pues a los 40 días, que cuando pone el Evangelio, que a los 40 días es la presentación, la fiesta se celebraba el 14 de febrero. Pero, con el paso del tiempo, a fijarse como día propio de la Navidad el 25 de diciembre, por influencia de la Iglesia de Roma, se traslada la fiesta al 2 de febrero, que es como la encontramos actualmente. En el siglo VI, esta fiesta es fijada ya el 2 de febrero por el emperador Justiniano I, que la hace extensiva a todo su imperio. Según refiere San Cirilo de Alejandría, en el siglo V ya se celebraba una procesión con velas. Esta fiesta, en el oriente cristiano, en el oriente griego, por decirlo de alguna manera, va a recibir el nombre de Hipapanté. Hipapanté o Hipapante significa el encuentro de Dios con su pueblo, el encuentro del Señor con su pueblo. ¿Qué ocurre a partir del siglo VI, siglo VII? Bueno, pues hay una importante persecución en Bizancio a los monjes, a los cristianos que pintaban iconos. Esto se llama la controversia iconoclasta, es decir, iconoclasta es aquel que odia o que destruye imágenes que representan a Dios, a Cristo o a la Virgen. Los monjes eran expertos en hacer iconos, son perseguidos y por no tienen que huir. ¿Dónde huyen? Donde los acogen, es decir, en Roma. Por eso esa fiesta, a partir del siglo VII, llega a Roma, donde también pues toma carta de ciudadanía y pronto ya alrededor de los años de las 667 más o menos, en el orden de San Pedro, es decir, lo que será la iglesia de Roma, pues ya se conoce que hay una procesión con candelas, que al principio servía para, luchar contra una procesión también de velas, pero con un carácter pagano, que se llama el Amburbale, el Amburbale. Esto pronto desaparece y ya digo, en el siglo VII, a más de la mitad del siglo VII, ya existe una procesión con velas en Roma. Pero Roma cambia el nombre de Hipapanté, de Encuentro del Señor,
y acentúa más el aspecto, digamos, de la Virgen María, lo que llamamos aspecto mariológico, llamándola fiesta de la purificación de Nuestra Señora, como se ha quedado, y los más mayores la conocen así, hasta el misal de 1970. En el siglo X ya encontramos esta misma fiesta en las Galias, con la procesión con velas y la misa y tal, y en Hispania, en la Hispania ya visigoda, la encontraremos en el siglo XI. Hispania visigoda, o mejor dicho, lo que sea la Hispania recristianizada. Cuando he dicho visigoda me refería, bueno, pues ese ámbito todavía, si queremos, visigodo o mozárabe, que algunas parroquias conservaban. Pero lo que sí sabemos es que ya en Hispania es muy popular la antífona que hasta hoy se han conservado para esta liturgia, que es la antífona Lumen ac Revelationem Gentium, luz para luz y revelación de los pueblos, y el cántico del Evangelio Nunc Dimittis, que es el cántico, la oración que pone el evangelista Lucas en boca del anciano Simeón cuando recibe en brazos al niño Jesús. Pero lo más original y primigenio de esta fiesta va a ser una antífona griega que luego vamos a tratar, que es la antífona Adorna Talamuntum. Sión, prepara tu tálamo para recibir al rey que viene. Con el Papa Sergio I, en el siglo VII-VIII, bueno, pues va a tener más carácter mariano, como dije anteriormente. Eso con respecto a la historia. Vamos a pasar ahora a abordar el tema de la liturgia. Es decir, el 2 de febrero, un cristiano que vaya a misa, que vaya a la fiesta, ¿qué va a escuchar? ¿Con qué textos se va a encontrar? En el actual misal romano del año 1970, es decir, el surgido tras la reforma del Concilio Vaticano II, vamos a encontrarnos con una liturgia prácticamente la tradicional de siempre, es decir, no ha cambiado nada sustancialmente. Sigue habiendo una procesión con velas, con bendición de velas, y con las antífonas que anteriormente se dijeron, y también, bueno, pues tenemos una misa cuya oración colecta, ahora veremos, está recogida ya en el misal de 1570 y hunde sus raíces en los sacramentarios gelasianos de Angolén o de Gregoriano Adriano, es decir, libros que se usaban para celebrar la misa ya en el siglo V, siglo VI o siglo VIII, el más nuevo, por decirlo de alguna manera. Mientras que las otras oraciones que vamos a escuchar, como la oración sobre las ofrendas, el prefacio, la oración de poscomunión, pues son de nueva creación. Como digo, en 1970 un cambio sustancial que se produce en esta fiesta es la de el nombre. Pasa de ser fiesta de la purificación de Nuestra Señora, de la Bienaventurada Virgen María, a ser la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, ¿no? Se cambian las torres y se vuelve un poco pues a la tradición más antigua del encuentro con el Señor. Para ello hay un rito de entrada que es la procesión de las velas, cuya monición es muy interesante porque narra la escena del Evangelio pero la actualiza en el hoy, ¿no? Como si nosotros hoy entráramos de nuevo en el templo a celebrarla. Ahí la Iglesia, la Asamblea Eucarística que se reúne para celebrar la misa, todos nosotros somos invitados a caminar al encuentro de Cristo que viene de dos maneras. Hoy viene Cristo en la fracción del pan y esperando que venga también un día revestido de gloria. El misal, ya digo, ofrece las antífonas tradicionales del Nunc Dimittis, de Lumen a Revelationem Gentium, y también la antífona nupcial griega Adorna Talamuntum, ¿vale? Que nos invita a acoger a María que lleva en brazos a su hijo Jesús. Vamos ahora a leer esta antífona, ¿no? Esta antífona que se ha recuperado y que es muy interesante que la escuchemos alguna vez. Dice así la antífona: Adorna tu tálamo, Sión, y recibe a Cristo Rey. Abraza a María, puerta del cielo, pues ella conduce al Rey de la Gloria, luz nueva. Permanece virgen llevando en sus manos al Hijo engendrado antes del lucero del alba, al que Simeón tomó en sus brazos y proclamó ante las naciones, Señor de la vida y de la muerte, y Salvador del mundo. Bien, entramos ahora en la celebración de la misa. La misa está centrada eminentemente en dos aspectos. Uno, luz, Cristo, luz, y el templo. En la antífona de entrada
con todas las velas, etcétera. Bueno, pues hay muchas frases que se van repitiendo, ¿no? Dios es denominado con los atributos de fuente y origen de la luz, luz verdadera, autor y dador de la luz eterna, ¿no? Se destaca la luminosidad de su gloria, que es una luz que no se extingue. El símbolo de la luz representado pues también en esas candelas, en esas velas que bendecimos antes de la celebración eucarística y que nos invitan a perseverar siempre en las buenas obras. Y también, perseverando en las buenas obras, podrá alcanzar la salvación eterna. Dice esa misma antífona: cuantos son iluminados en su templo santo por el brillo de estos cirios, puedan llegar felizmente a la luz de tu gloria. Llevándolos en sus manos merezcan llegar, dice en otro momento, por la senda de las virtudes a la luz eterna. Bien, en la misa, ya digo, si la ecología, es decir, los textos de la misa, gravitan siempre en torno a dos ideas: luz y el templo. La antífona del introito está tomada del Salmo 47, ¿no? Y habla de pues, ese templo, ¿no? En medio del cual se desarrolla la escena, donde surge con fuerza la gloria de Yahvé, que llega hasta el confín de la tierra. La oración colecta, que hace referencia también a la presentación del templo que se celebra hoy, poniendo en relación con la gracia de ser presentados también nosotros un día en el templo del cielo. Dice la oración colecta: Dios todopoderoso y eterno, rogamos humildemente a tu majestad que así como tu Hijo unigénito ha sido presentado hoy en el templo en la realidad de nuestra carne, nos concedas de igual modo ser presentados ante ti con el alma limpia. La oración sobre las ofrendas, que es la que hacemos antes de comenzar el prefacio, nos dice esa oración: te pedimos, Señor, que te sean gratos los dones presentados por la Iglesia exultante de gozo, pues has querido que tu Hijo unigénito se ofreciera como Cordero inocente por la salvación del mundo. Esta oración es muy interesante, porque pone en relación la Jerusalén templo de Jerusalén, con el Calvario de Jerusalén. Y lo hace con la expresión: has querido que tu Hijo unigénito se ofreciera como Cordero inocente por la salvación del mundo. En el templo de la escena evangélica se anticipa el Calvario de dos maneras. Primero, por la profecía del anciano Simeón. Y este niño está puesto para la salvación en la caída de muchos. Y a ti una espada te atravesará el alma, le dice a la Virgen. Y también por la unión del Hijo con su madre. Pues del mismo modo que María ofrece a su Hijo en brazos a Dios, también en la cruz le ofrecerá a Dios como sacrificio por el género humano. La misma madre que lo entra en brazos en el templo de Dios, en el mundo, lo sacará también en brazos cuando lo reciba exánime, muerto en la cruz. El prefacio propio de esta misa está centrado pues también en el misterio de la presentación del Señor. Vamos a leer el centro de este mismo prefacio, ¿no? Dice: porque tu Hijo eterno como tú es presentado hoy en el templo y es mostrado por el Espíritu como gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de tu Salvador, mientras te alabamos con los ángeles y los santos, cantando sin cesar. Bueno, pues ahí tenemos también esta unión, ¿no? De Cristo presentado y nosotros que también nos dirigimos al templo de su gloria en el cielo. Y por último, la oración de poscomunión pues también está centrada en el papel del anciano Simeón, como representante de Israel y la humanidad en la recepción de la gloria de Dios al entrar en el mundo. Dice la oración de poscomunión: por estos dones santos que hemos recibido, llénanos de tu gracia, Señor, tú que has colmado plenamente el anhelo expectante de Simeón, y así como él no vino a la muerte, sin haber merecido acoger antes a Cristo, concédenos alcanzar la vida eterna a quienes caminamos al encuentro del Señor. Y hasta aquí la celebración de la liturgia de la misa. Bien, ¿qué rasgos espirituales nos pueden ayudar a vivir esta fiesta? Me parece que son 4. Primero, un rasgo, digamos, centrado en Dios, ¿no? Lo que podríamos llamar un rasgo teológico. Porque Dios, mejor dicho, la fiesta del 12 de febrero es Dios el que entra en su templo santo.
el solemne encuentro de Dios con su pueblo, que ha sido esperado de hace siglos por generaciones de israelitas piadosos, que fueron anunciados por profetas, por sibilas y anhelado por los reyes. La presentación del Señor, podemos decir, queridos amigos, que es una nueva Epifanía, es recordar la Epifanía que el día 6 de enero también hemos celebrado. Se cumplen esas palabras que dicen los mismos judíos en Lucas 7, versículo 16, ¿no? Dios ha visitado a su pueblo. El segundo rasgo, centrado en Cristo, el rasgo que llamamos cristológico. Cristo es el mensajero anunciado por Malaquías. Cristo es el Salvador, la gloria de Dios esperada por Israel y que entra por el oriente, como dice el profeta Ezequiel, que llena todo el templo de la gloria, segunda de Crónicas. Cristo es la luz del mundo, luz de los pueblos que yacen en tinieblas. En la presentación, ¿no?, que hace su madre y San José del niño en el templo, encontramos también ya cumplida la profecía de Malaquías. Dice el profeta Malaquías: entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, donde Judá es significado por la Sagrada Familia, porque José era de Belén, de la tribu de Judá, mientras que María representa a la misma, mientras que Jerusalén es representada por el anciano Simeón. Cristo es ofrecido en el templo como primicia a Dios, del mismo modo que será ofrecido en el ara de la cruz, como Cordero Inmaculado. Volvemos a la idea de antes, ¿no? En ambas ofrendas es María la que está presente, la que lo presenta y la que posibilita ese mismo encuentro. El tercer rasgo de esta espiritualidad, nos centramos en la Virgen María, lo que podemos llamar un rasgo mariológico, porque aquí se nos presenta a la Virgen como la Virgen que ofrece, una Virgen que es una madre unida íntimamente a su Hijo desde el primer momento de su presentación. Hoy la piedad popular introduce este pasaje, esta fiesta, en los misterios gozosos, pero bien podría también considerarse como misterio doloroso. De hecho, es uno de los dolores de la Santísima Virgen, ¿no? Porque es la Mater Dolorosa la que tiene que escuchar esa profecía terrible del anciano Simeón: una espada te atravesará el alma. También María se presenta también como una mujer sacerdotal, como una madre sacerdotal, que se ofrece en sacrificio perfecto con su Hijo Jesucristo. María en esta fiesta es ejemplo de kénosis, de abajamiento, de sumisión, porque es verdad que siempre se ha considerado como la purificación, pero la pregunta es, ¿y de qué tiene que purificarse María si no tenía pecado? Sin embargo, ella, igual que su Hijo, tienen que cumplir escrupulosamente con la ley de los judíos, y por eso ella se somete también a su ley y se abaja. Y el cuarto aspecto, el aspecto que llamamos eclesiológico, o un aspecto centrado más en la misma Iglesia. Nos presenta la imagen, esta fiesta de hoy, la imagen de la Iglesia que recibe la gracia de Dios como el anciano Simeón. Es una Iglesia orante como la profetisa Ana, es una Iglesia oferente como la Virgen María, es una Iglesia sacerdotal porque se une al sacrificio que supuso también para la Virgen María, ¿no?, tener que estar en aquella escena y tener que escuchar aquellas palabras. Es por último una Iglesia que vive de la esperanza del cielo, de la esperanza de la gloria, porque igual que Simeón esperaba la gloria, pues también nosotros los cristianos esperamos esta gloria. Pues nada, amigos, espero que os sirva esta explicación de esta fiesta para que podamos vivirla con alegría, con ilusión, ¿no?, y saber que Dios ha querido encontrarse con nosotros, su pueblo, para que nosotros un día también podamos encontrarnos con Él en su misma gloria.